Dicho esto, llega el momento de abordar nuestro tema central, nuestro tema principal, el que ponemos aquí en la mesa de análisis y nos va a llevar a Perú con el presidente Pedro Castillo intentando sortear un nuevo intento, valga la redundancia, de la derecha parlamentaria de desalojarlo del poder. Vamos a ver estas imágenes. Buscaron la incapacidad moral del presidente, fracasaron, me refiero desde el Congreso de Perú. Ahora lo intentan por dos flancos, uno de ellos traición a la patria y otro corrupción. Para ello, para debatir este tema delicado de esta situación crítica que está viviendo Perú, nos acompaña nuestro buen amigo analista, investigador, periodista, Abedín Tagaví. Abedín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, compañero? Gracias por estar aquí y muy buen día para ti. Gracias, Carlos. Buen día, América Latina. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Sí, señor. La oposición política, Abedín, la oposición política peruana, con gran poder en el Congreso, sigue buscando artimañas para lograr la destitución del presidente Pedro Castillo. Luego de un segundo intento por incapacidad moral, lo recordamos, ahora buscan ampararse en traición a la patria por el tema de una salida del bar para Bolivia. Y el que nos trae a colación hoy, que es precisamente presunta corrupción en su gobierno. Te pregunto lo siguiente, ¿por qué acusan a Castillo de corrupción? ¿Qué argumentos esgrime la derecha, Abedín, en el Parlamento para sacar adelante esta acusación de corrupción? El presidente Castillo interpuso un recurso judicial. Te consulto también un poco, ¿en qué consiste este recurso? ¿Piensas tú en particular que este recurso interpuesto por el mandatario puede echar por tierra la acusación por corrupción o no? ¿De qué dependería esto, Abedín? Cuéntanos un poco. Sí, como bien mencionaste, Carlos, es que la oposición en el Congreso, que está en la mano de la oposición de la tiene derecha, mayoría allí, ¿no? Tiene mayoría, buscan derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Es algo obvio y todos los peruanos, los partidarios del presidente también lo saben, lo confiesan. Pero recientemente, anoche, el presidente lo dijo aparentemente, lo dijo muy claro, que ellos están buscando una persecución política en su contra. La oposición política. La oposición política en el Congreso. Ya como mencionaste, es la tercera vez que están acusando al gobierno. Menos de un año, casi 300 días en el gobierno. El presidente dijo que hay una persecución política irracional en su contra. Asimismo, sostuvo que las diligencias que realiza la Fiscalía en Palacio de Gobierno solo entorpecen la labor del Ejecutivo. Eso es, en reiteradas ocasiones, el gobierno de Castillo y también sus ministros, ya sabemos que varios ministros ya estuvieron en el gobierno de Castillo y algunos han sido presionados, removidos y también por la presión del Parlamento, y también 3 o 4 veces primer ministro ha cambiado el presidente bajo las críticas, algunas veces, en muchas ocasiones, irracionales del Congreso. El presidente también reiteró que no ha robado ni un centavo del pueblo. Sí, señor. Sí, también dijo que no lo hará porque no ha llegado a presidencia para robar, como mencionó también a los expresidentes que robaron, que vinieron de la derecha para robar del pueblo. Y de los que no se ha salvado ni uno de acusaciones de corrupción. Efectivamente. ¿No? Ni uno. Instó a los ciudadanos a que le juzguen si alguna vez les consta que han metido la mano y robado un centavo, asuman las medidas oportunas. Dice que es el deber y es la obligación del pueblo que lo quita o no, que ordena que se quede en el gobierno. ¿No? Les invito a ver una parte de ese discurso del presidente Vamos Castillo. a ver qué dijo Pedro Castillo en este sentido. Que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente,
sino a diferentes ministerios. ¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? Pero si quieren transparencia, yo pido acá, desde acá, y debo decirles que me ratifico en decirle, la voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país y no la robaré porque no he venido para eso. Carlos, mencionamos aquí que ese domingo la Fiscalía ordenó ampliar la investigación preliminar contra Castillo, el presidente, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Eso totalmente la denuncia de mejor dicho, acusaciones de la corrupción contra el presidente. Pero según esta investigación, Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiesel por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín a través de una presunta red mafiosa, como denuncia o alega la Fiscalía, instalada en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Todo eso investigado contra un presidente solo durante 300 días. Es algo grave. Ya sabemos que ellos están planeando algo para que derroquen al gobierno del presidente. Están buscando cualquier alternativa, buscando cualquier peine que pise el presidente para tratar de atacarlo. Exactamente. Por allí, ¿no? Para responder también a tu pregunta sobre la defensa y también lo que dijo la defensa, según la defensa de Castillo, el proceso contra el presidente es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Dice que según la Constitución de Perú, 117, el artículo 117. Dice que solo puede ser acusado el presidente durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso fuera de los casos previstos en la Carta Magna. Es obvio que esa acusación por corrupción es contra este artículo de la Carta Magna. Claro. Bien interesante esto. Nos queda un minutito, Abedín, y te quiero precisar en lo siguiente, porque no se pueden ocultar las protestas sociales que siguen teniendo lugar en Perú. Esto es verdad. ¿Son protestas en contra del gobierno de Castillo o en contra del Congreso? ¿Tú piensas que en medio de este escenario de ingobernabilidad tan incómoda que está viviendo el país suramericano, su población, Pedro Castillo ha bajado sus índices de popularidad? ¿En qué puede desembocar esta crisis política que sigue habiendo en Perú y que no termina de acabar? Por ejemplo, nuevas elecciones parlamentarias, nuevas elecciones presidenciales. ¿De qué dependería una opción o la otra? Nos queda un minutito. Sí, es que, como mencionaste, la mayoría de las encuestas que lo realizan la derecha dice que la popularidad del presidente está bajando. Pero eso no son confiables. ¿Sí? Y por eso hay otras también encuestas de la misma derecha, de la misma oposición, que muestran que también la popularidad del Congreso está bajando muy rápidamente. Pues la solución, como las elecciones parlamentarias, no son buena solución para este problema. Ya sabemos que ningún partido, ni de derecha ni de la izquierda, podría ganar las parlamentarias. Entiendo. Pues tendrían que negociar. Exactamente. Y por eso el problema sigue, los peruanos van a seguir teniendo el problema, el mismo problema que tienen. Y en cuanto a la herramienta que tiene en su mano el presidente Castillo para disolver el Congreso, y es correcto, pero es muy peligroso para el gobierno. Si disuelve el Congreso y no puede ganar en las parlamentarias, y otra vez el Parlamento, los curules, está en la mano de la oposición, muy peligroso para él.
muy peligroso para él. Vamos a ver qué ocurre, porque la situación en Perú definitivamente es muy crítica. Una oposición que sigue empeñada en sacar del poder a quien ganó las elecciones de manera legal, el señor Pedro Castillo, que está gobernando en estos momentos los destinos de Perú. Vamos a ver qué ocurre. Abedín, gracias por estar con nosotros. De verdad que un placer haber contado contigo. Lamentablemente el tiempo es muy cruel, ¿verdad? Sí. Y tenemos una investigación bien completa que bien pudiéramos explotar.